Daría todo lo que sé por conocer la mitad de lo que ignoro. Muy buenas noches. Así de rotundo y tajante era René Descartes, el filósofo René Descartes, cuando se refería a la educación, al conocimiento, allá por el siglo XVII. Le seguirían en esa tendencia otros como Spinoza o Malebranche. Estudié filosofía allá por mis años de instituto, prácticamente como todos. Me apasionaba. Eran otros tiempos, dirían algunos. Sin embargo, hoy, la cifra nada desdeñable de más del 22% de ninis en España nos deja cifras nada halagüeños. ¿De qué estamos hablando? Pues de que ha aumentado el número de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan. Un segundo puesto en Europa, superados tan solo por Italia, que supera el 25% de la población en ese target. No debería de consolarnos ese dudoso honor. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que falla? ¿Es un problema de educación, de valores, de falta de oportunidades? Hoy en Todo es posible si lo crees, ¿tenemos la educación que nos merecemos? Para dar respuesta a estas y otras preguntas, contaremos en nuestro plató con el profesor de secundaria y escritor, nada más y nada menos que Arístides Mínguez. Muy buenas noches y bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bueno, Arístides, así brevemente, ¿tenemos la educación que nos merecemos? Tenemos la educación que hemos sembrado. Esta sociedad es responsable de la educación actual que hay. Creo que sí. Bueno, pues vamos a analizar todo esto juntos. Si te parece, si eres tan amable, cuidado con el escalón, por favor. Bueno, decíamos Arístides Mínguez Baños, profesor de latín en el Instituto Ingeniero de la Cierva, en Murcia. Además, escritor de varias obras de teatro y numerosos guiones audiovisuales. Uno de ellos es conocido como Gracias, Grecia, un repaso por todo el valioso legado griego vigente hasta nuestros días y que cuenta con más de 700.000 visitas en YouTube, nada más y nada menos. En reconocimiento a esto fuiste nombrado ciudadano honorario de la isla de Quíos e Islas Enusas en Grecia. La isla de Quíos, donde nació Homero. Bueno, hablaremos de esto detenidamente, pero antes nos toca repasar un poco esta actualidad más reciente del legado que esta va a dejar. ¿Crees que las cifras exageran? No, creo que son una radiografía de la situación actual. Entonces, por desgracia, llevo 32 años en la enseñanza y doy fe de que es desalentador. Dices, con más de 30 años en la enseñanza, cuéntanos, ¿cómo fueron tus comienzos? Bueno, yo aprobé en 1990, me formé aquí en Murcia, pero no había... Soy profesor de latín, entonces no había convocatoria de oposiciones para Murcia, todavía no tenía competencias y tuve que aprobar en la Comunidad Autónoma de Galicia. Estuve allí 3 años, en la costa de Lugo, en el Cantábrico, en 2 pueblos de Lugo, Viveiro y Burela, y desde allí, por circunstancias del amor, me trasladé hasta Huelva, donde anduve 6 años más. Entonces, creo que conozco diferentes sistemas educativos porque al final recalé en la región de Murcia. Primero 11 años en Alhama de Murcia, nuestro hermoso pueblo cercano, y luego ya llevo otros 11 años prácticamente en Patiño, en la huerta, en el corazón de la huerta. Sin duda podemos decir, Arístides, que ha cambiado mucho la docencia, sobre todo desde que tú fuiste alumno hasta que después pasaste a ser profesor. Ha cambiado desde que yo empecé a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar, bueno, yo me formé con el antiguo BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, que acababa en el COU. Así empecé a dar clases. Mis 6 primeros años fueron con ese sistema educativo. Y luego entró en juego una ley para mí perniciosa, porque a partir de ahí creo que comenzó el deterioro de la educación, la LOCSE, bajo un gobierno socialista, de un tal Solana, de un tal Maraval, fueron los artífices y, por desgracia, llevamos ya, si no me equivoco, 5 leyes educativas en los 30 años de servicio y cada cual es peor que la otra. Cada una de las nuevas, como la última que acaban de aprobar este actual gobierno, hace buena a las anteriores. ¿Qué es lo más duro que has vivido en esa transición de alumnos que has estado teniendo? Oh, vamos a ver, lo más duro depende, ¿no? Porque el profesor, a veces más que enseñar su materia, su función también es ser un demiurgos,
una inspiración, un acompañante a un adolescente en un periodo muy difícil de su vida, donde están dejando de ser niños y están comenzando a ser, quieren la sociedad que sean seres adultos, que tengan claro qué tendencia sexual van a tener, que tengan claro a qué quieren dedicar su vida, tienen que empezar a elegir, soy de ciencias, soy de letras, y están en un momento donde salen de su castillo de la infancia, protegidos por la familia, y se enfrentan a la crudeza de la vida, ¿no? Entonces, lo más duro depende, porque, por desgracia, en estos años que llevo he tenido que acudir al entierro de 5 alumnos, por motivos diferentes, desde accidentes de tráfico hasta enfermedades. Y quizás eso sea lo más duro, que una vida de un crío de 16 años se vea truncada por un maldito accidente de moto o por una leucemia. Eso es lo más duro, desde el punto de vista emocional. Me llama la atención porque cuando escuchamos cifras o titulares como este que acabamos de decir esta noche, parece que estamos hablando de una sociedad, de unos jóvenes que tienen cierta tendencia al conformismo. Sin embargo, el perfil no solamente es eso, también hablamos de un joven muy desorientado. Sí, pero totalmente desorientado. Claro, es que es muy fácil generalizar, ¿no? Es muy fácil, todos los jóvenes son unos vagos, son unos gandules, no quieren estudiar, no quieren... Pero claro, también hay que ver primero los modelos que les ofrecemos, ¿no? Importante. Es una sociedad que hay que reflexionar. Yo cada vez estoy más cansado de la enseñanza por ver, no mis niños para mí son sagrados, sino ver el ambiente en el que se mueven, ver cómo para ellos ahora mismo sus modelos, sus héroes son instagramers, son youtubers, son gente que a lo mejor para no pagar impuestos aquí cogen y se van a Andorra. Y para ellos son héroes, o son pobres desgraciados que hacen el ridículo en redes sociales y entonces se convierten, o los infelices que van a programas de telebasura como La Isla de las Felaciones o no sé qué, Deluxe. Y ellos, esos son la gente que tienen cerca. Ellos ya no admiran, no sé, bueno, si admiran a un deportista es un señor que se machaca a diario, que sufre y que se trabaja que tiene muchísimo. Cierta disciplina. Sí, y que, bueno, de acuerdo, tú puedes salir, como le pasó a Maradona, puedes salir de un barrio de chabolas y llegar lo más lejos posible. Pero los modelos que ellos están viendo, porque es lo que le ofrecen Instagram y televisión, son a multimillonarios que no han pegado golpe en su vida, pero que todos son famosos. Y que si Paquirrín, que si Chabeli, que si no sé qué, Belén Esteban. Por Dios, esa es la España que queremos. Fíjate, me recuerdas ahora al decirme, es una frase que en la carrera a mí me resonaba muchísimo, y es: ¿son los medios un reflejo de la sociedad o es la sociedad un reflejo de los medios de comunicación? Los medios producen lo que la sociedad quiere. Yo creo que se alimentan mutuamente. Está claro que si la gente no viera Sálvame de Luz o no viera Gran Hermano, no llevarían 20 y tantos años. Es triste, porque en España creo que llevan ya 20 y tantas ediciones. En otros países, a lo mejor a la 13ª, 12ª dejó de hacerse porque la gente ya no seguía, ¿no? Ver a 4 personas haciendo el orangután, el mandril en celo en una casa encerrados, pues como que... Parecía que no iba a tener mucho tirón y mira. Sí, y lo que te rondaré, Morena. Y lo que nos queda. Hablemos de las cifras que nos traen aquí esta noche, Arístides. El aumento de jóvenes entre 16 y 29 años que ni estudia ni trabaja. ¿A qué crees que se debe esto? Son muchos factores, ¿vale? Son muchos factores. Primero, porque en las familias se está abdicando, se está renunciando a educar. Se está dejando la educación en manos de las escuelas, de los institutos. No, perdona. Educere significa conducir, viene del latín, ¿vale? Para conducir a una persona la principal responsabilidad es su familia y después la sociedad. Los maestros son profesionales de enseñar, de ayudarte, pero un maestro está con tu hijo, en el mejor de los casos, a lo mejor 5 o 6 horas. Las otras 18 horas está contigo o está con los medios que tú le dejas. Entonces, claro, yo comprendo, hemos llegado a una situación, una sociedad totalmente esquizofrénica, perdón por la palabra, pero tú vienes reventado de trabajar, porque cada vez los horarios laborales son más irracionales. Vienes después de echar 10, 12 horas al día en tu trabajo, aguantando broncas, aguantando al jefe, llegas a casa y no tienes energía ninguna. Y entonces tu hijo, en vez de
de saber que es tu responsabilidad y también tu pasión, en vez de dedicarle el tiempo que él necesita a preguntarle lo que ha hecho en el colegio, a leer libros, porque tu hijo es tu clon, tu hijo te devuelve lo que tú le das. Sí, siempre se ha dicho que no te escuchan, te imitan. Te imitan. Claro, al final lo que haces es delegar en los profesores. Perdona, los profesores tienen su responsabilidad, que es su propia familia, a educarla. Ellos van a intentar enseñar a tu hijo y de tu mano, pero mira, hay cosas absurdas, ¿no? Hubo hace poco tiempo de la pandemia una asociación de padres que se quejaba de que los profesores ponían muchos deberes. Digo, vamos a ver, claro, yo lo comprendo, porque llega un momento en que son los padres, cuando llegan de esas jornadas extenuantes, hemos creado una sociedad de niños tan dependientes que necesitan que los padres se sienten con ellos y hagan los deberes. Yo nací en 1966, mi madre era prácticamente analfabeta, mi padre era maestro, mi padre llegaba reventado del trabajo y mis deberes eran cosa mía. Era yo quien tenía que buscarme la vida. Si tenía dinero me contrataba un profesor y si no tenía pues iba un amigo que era bueno en matemática o física para que me ayudara. Pero a mí eso me sirvió para ser independiente. Claro. Ahora no, ahora prácticamente tienes que sentarte con ellos y hacerle tú los deberes. Claro, se quejan porque los pobres padres vienen reventados del trabajo y tienen que seguir la jornada. Y eso es muy agotador. Entonces la opción más cómoda, toma, te compro una tablet con 5 o 6 años, toma, y el niño está ya enganchado a esa tablet y se rompe y delego mi función de educar, la delego en los profesionales de la enseñanza. Y eso es uno de los factores que precisamente hace que cada vez ese niño súper protegido pues vaya, como bien decíamos antes, ¿no?, intentando evadir tomar contacto, ¿no?, con la vida real. Efectivamente, es que es muy cómodo. Tengo un problema con un profesor y va mi padre allí y si mi padre tiene contactos, mueve a Roma con Santiago y a ese profesor que se ha atrevido a llamarme la atención o que sea, se le cae el pelo. Porque ahora los políticos que tenemos, reflejo de la sociedad que los vota, pues no quieren problemas y entonces para evitar problemas, ¿a quién puedo machacar? ¿Quiénes son los que me tienen que obedecer? Los funcionarios. Pues venga, le toca al profesor, le toca a los jueces, le toca a la policía, dependiendo, o a los médicos. El que toque. En 2018, Arístides, escribes un artículo bajo el título Tenéis la educación que merecéis, que da título a nuestro programa de hoy, en la revista Zenda de Arturo Pérez Reverte, que tuvo una gran repercusión. En él hablaba, entre otras cosas, de las penosas reformas educativas. He de decirte que yo he conocido recientemente ese artículo, tuve que mirar la fecha porque parecía de plena actualidad y más teniendo en cuenta, como bien decías al origen, que estamos inmersos en otra reforma educativa. Sí, son las cosas a veces de las redes sociales que uno no sabe por qué se ha vuelto a hacer viral otra vez y de hecho en la revista Zenda, que es una de las más leídas en el mundo digital así relacionado con la literatura, lleva 2 días entre los 2 más leídos y tiene 3 años. Ese artículo lo escribí cuando el gobierno socialista amenazaba con volver a contar con los mismos que perpetraron el atentado de la LOCSE para hacer la nueva reforma que ahora tenemos. Y entonces intentando decir, pero vamos a ver, ¿cómo se les ocurre a una gente que ha destrozado la calidad educativa y cultural de España volverle a encomendar? No sirvió de nada porque tenemos una ley que pronto volverá a aplicarse, para mi gusto, peor que la de José Ignacio Ver, del Partido Popular, que es un desastre de legislación. En 30 años de profesión has vivido, o más bien sufrido, como bien nos decías, 5 reformas educativas. Todas, por lo que hemos hablado, tienen en común el enmascarar cifras. Cuéntanos, ¿en qué consisten? Engañar a la sociedad. Pues mira, ¿en qué consiste? Pues por ejemplo, tenemos unas tasas altísimas de abandono escolar, de niños que no terminan los estudios, que los dejan. Entonces, ¿qué hacen? Pues vamos a engañar a la sociedad. Antes, cuando la ley que yo sufrí, yo empecé a trabajar, a ser alumno en la EGB. Hasta los 14 años era obligatoria la enseñanza. Después ya podías elegir, o te ibas a una formación profesional, o te ibas a un instituto, o te ibas a trabajar. Claro, era tan alto la cifra de abandono que engañaron a la sociedad, porque ahora va a ser obligatorio hasta los 16. Entonces, obviamente, bajó el paro juvenil, porque los niños estaban en el colegio a los 14, a los 15, a los 14. Que ya no accedían a la demanda de empleo. Claro. Pero entonces, vale, pues ya hasta los 16 años obligatorio. Y muy bien, pero el problema es que cuando hay ese momento muchos niños, muchos adolescentes atraviesan una crisis vital. ¿Qué hago yo con mi vida? Lo primero es rebelarse contra los padres. ¿Vale? Mis padres me obligan a estudiar, pues yo me niego.
Mi padre intenta enseñarme tal, pues yo soy. Mi padre es muy conservador, pues yo ahora soy anarquista. O mi padre es homófobo y tal, pues yo ahora soy homosexual o... Eso es una parte que es la realidad. Llevo 30 años con ellos y me he encontrado estos casos, ¿no? Y luego, pues claro, las estadísticas eran tan altas, pues ya engañaron a Europa diciendo no, es que ya ha bajado mucho. Claro, han bajado porque están en los institutos, pero hay gente ahí que no quiere estar y no le das opciones, porque el sistema a lo mejor no está pensado para atender a esos críos que están en una crisis, porque los meten como piojos en costura, los meten 30 personas en un aula y a todos el profesor es incapaz de atender a cada uno de todos esos niños, porque no hay dotación. Si esos niños que no se conforman con lo que todos hacen de estudiar, exámenes, no sé cuánto, tienen su propia ayuda, a lo mejor tú estás devolviendo a la sociedad un crío que ha encontrado su camino. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sigue, a pesar de todo esto, de que prácticamente, mira, es una cosa indignante. Ahora mismo en la Comunidad de Murcia, un alumno en cuarto de la ESO, con 2 asignaturas suspensas, puede pasar de curso, puede promocionar. Eso es la legislación que tenemos actual. Los niños no son tontos. Los niños, si no les gustan las matemáticas... Va a hacer su encaje para saber qué 2 se va a dejar. Claro. Y no entonces, es una ayuda, es como una lección ya que cogen. Claro, entonces eso es un error gravísimo porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Ahora la formación profesional quieren promocionarla muchísimo. Vale, está muy bien porque francamente hay un mundo de opciones profesionales maravilloso. Pero resulta que como hay tanta demanda y el gobierno no quiere invertir en la educación pública, pues hay una nota de corte. Tú para entrar a hacer el módulo o el ciclo formativo que tú quieres hacer necesitas un 7. Si tú en cuarto te has dejado las matemáticas, porque es muy difícil, y otra más, tienes un 0 en matemáticas. A la hora de hacer la media no te da para entrar en lo que tú quieres. Y entonces o tienes dinero y te vas a algún ciclo concertado que te cuestan las matrículas entre 5 o 6.000 euros, o te tragas lo que te quedan los restos. En los institutos, bachillerato, lo que sea, y tú no quieres estudiar porque no te gusta ese tipo de estudio, necesitas otro tipo de formación. Claro, pero a ellos les has engañado porque les has dicho no pasa nada, ellos no lo piensan porque son críos con 15 o 16 años. Y buscan la ley del mínimo esfuerzo, el atajo. Claro, pues el problema es que eso, con la nueva legislación que acaba de aprobar la ministra Celaá del anterior gobierno socialista, pues ahora eso lo van a pasar también al bachiller. Entonces es un disparate. ¿Cómo un alumno, porque resulta que no quiere estudiar lo más difícil de la asignatura, puede conseguir el título? Ustedes se imaginan, señores de la sociedad, se imaginan a un médico que odie la anatomía y que se haya dejado la anatomía y entonces ese señor de repente que no sabe dónde está el páncreas y dónde está la vesícula biliar lo tenga que aprobar? Nos parece una locura, pero es lo que está ocurriendo. Claro, es que para camuflar el fracaso escolar... Para camuflar las cifras de suspenso, claro. Engañamos, entonces pues abrimos la puerta o un arquitecto que no sepa matemática o física que de repente diseñe un puente. ¿Ustedes pasarían por ese puente? Pues eso es lo que estamos consintiendo con la actual reforma educativa. Es así. Además, volviendo a tu artículo, hablas de varios aspectos y entre ellos lo que ya hemos comentado. Voy a citar textualmente porque me gusta mucho esta cita. Delegáis su educación primero en dispositivos electrónicos y después en sus maestros. Olvidáis que los maestros están ahí para acompañarlos en su enseñanza, que la educación y los principales ejemplos y valores se los habéis de inculcar vosotros. Lo que hablábamos al origen, que vosotros estáis para formar, no para educar. Claro, yo no se me ocurre transmitir mis valores ni mi ideología a un alumno mío, es una responsabilidad muy grande que tengo. Yo a mis alumnos, sean de la orientación política, sexual y tal, para mí son sagrados, son mis alumnos. Yo no les puedo imponer la mía, no soy un adoctrinador. Intento... aunque sé que al final acabarán olvidando lo que les enseña de latín, de cultura clásica, de griego, intento darles un modelo. Intento decirle, mira, gracias a que tuve detrás una familia y gracias a que tuve el apoyo de un sistema público, yo vengo de una familia, mi abuela era analfabeta, de la huerta, mi abuela se sacrificó lo indecible para que mi padre pudiera llegar a maestro. Y mi padre llegó a maestro, en 1937 nació, siendo una cosa muy compleja, trabajando y estudiando. Y entonces él me dijo, hijo, yo no te puedo dar nada, no tengo ningún tipo de legado, ningún negocio, ningún contacto, no soy nadie.
tú donde llegues va a ser gracias a tu estudio. Y yo ahora mismo pues soy catedrático de instituto, ¿vale? Soy un pringado, pero bueno, he llegado. Entonces intento transmitirle a eso, jolines, si gracias a que la sociedad me pagó la beca, porque mi padre no podía pagar los estudios de la familia, todas, tuve que estudiar con beca. Gracias a ese esfuerzo, yo estoy aquí y vosotros decís que bien viven los profesores. Adelante, aguanta una carrera y después, sobre todo, demuestra tu heroísmo sacando una oposición. Es todo, es un conjunto de cosas. Arístides, estamos haciendo una radiografía un tanto cruda de lo que es la realidad juvenil que nos la muestran las cifras. Pero también queremos dar alternativas, mostrar algunos valores que también tienen muchos de estos estudiantes y sobre todo qué alternativas tienen. Si te parece, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos en unos segundos y seguiremos hablando con Arístides Mínguez acerca de la educación y qué es lo que nos debe. Seguimos en Todo es posible si lo crees y seguimos hablando de educación, donde hoy nos preguntamos precisamente eso. ¿Tenemos la educación que nos merecemos? Y para ello hablamos con el profesor de secundaria y escritor Arístides Mínguez. Arístides, nos quedábamos hablando sobre bueno, pues toda la carencia que estábamos viendo en la educación, estas reformas que lejos de mejorar la situación académica más bien la han empeorado. Pero hay una realidad también que no podemos dejar de obviarla y es esa sensación de dejadez, de cansancio que tienen en sí también los alumnos como falta de iniciativa. Veíamos y hablábamos durante esta pausa tú y yo que antiguamente siempre los jóvenes pretendíamos el superar a nuestros padres a nivel cultural, a nivel económico. A día de hoy parece que ni siquiera aspiran a igualar a esa formación de sus padres. Es lo que decía antes, un alumno reproduce la formación, la educación que le han dado en la familia, ¿no? Yo provengo de familia, tanto por padre como por madre, de gente del corazón de la Huerta, una de aquí muy cerca, de Llano de Brujas, ¿no? Y ellos siempre transmitían, dice, hijo, la mayor alegría que tú le puedes dar a tu padre es que tú llegues más lejos, académicamente hablando y económicamente hablando, que tu padre, ¿no? Entonces, así mi abuela, de ser una mujer que no pudo estudiar, porque es que no se estudiaban las mujeres en aquellos principios de los años 30, que su hijo pudiera llegar a ser maestro y que pudiera vivir de eso, de su sacrificio, de su esfuerzo, sacando una oposición. Y luego mi padre conmigo, que yo fuera a la universidad, porque antes mi padre, cuando empezó a ser maestro, el magisterio no se estudiaba propiamente en una universidad, era una escuela especial para ellos, ¿no? Pero yo sí pude ir a la universidad, fue el primero de mi familia. Y entonces eso simplemente es el recordarlo cuando conseguí aprobar la selectividad y entrar. Mi padre era un hombre muy serio, muy autoritario, verlo cómo se le humedecieron los ojos, ¿no? Y cómo me dijo, hijo, ya es licenciado, ¿no? Y ahora lo tengo, el pobre hombre tiene Alzheimer, ¿no? Pero aún no reconoce, entonces aún me pregunta, hijo, ¿tú dónde has llegado? Y digo, papá, yo soy catedrático. Y entonces se hincha como en el sentido que todavía con su enfermedad aún... Y claro, yo intento transmitir ese ejemplo y veo que mis niños, algunos, les falta ese afán sano, ¿no? De decir... De superarse. De superar y de darle a lo que te han dado la vida, a los que te están aguantando y te están pagando tus caprichos y tu movilidad, el darle algo para decirle, papá, tu sacrificio, mamá, tu sacrificio, tú todo eso. Estamos sin duda, y además lo estamos hablando tú y yo esta noche, en una sociedad enferma, reflejo de una sociedad enferma, de microondas, ¿no? De café instantáneo, todo ya, todo ahora. Sí, todo lo quiero ya e inmediato, efectivamente, porque están viendo a gente de 15, 16 años que son instagramers famosos, que no han hecho nada en su vida y están viendo
que tienen millones de seguidores y entonces ellos quieren ser como esos, ¿vale? Pero saber que quienes son sus profesores a lo mejor han necesitado 20 años de estudio, 24 años de estudio, y luego para sacar una oposición, quien dice profesores habla de jueces o de médicos, estudiar 14 o 15 horas al día durante a lo mejor un año, 2, 3 o 4 o 5 años de tu vida, eso es muy duro y no es inmediato. Pero hay excepciones. Afortunadamente tenemos excepciones. Por supuesto, y hay esperanza, y por eso sigo aquí. Tú eres padre. Soy Como padre, ya no solo como profesor, ¿qué funciona? ¿Qué puede funcionar? Tus dos hijos están estudiando, están terminando sus carreras. ¿Qué podemos decirle? Porque vamos, yo imagino que a lo mejor hay muchachos que ahora a la edad de 16, 17, 20 años que están tomando esa decisión, ya tendrán que tomar ellos las riendas propias de su vida. Pero ¿qué podemos hacer con un padre que ahora mismo tiene un niño de 9, 10, 11 años? ¿Qué consejos, si podemos darle alguno, le daríamos? Hombre, vamos a ver, yo me parece muy arriesgado dar consejos, o sea, a la gente en general. Yo digo lo que a mí me funcionó, ¿no? Lo que a mí me hicieron mis padres. Tú eres miembro de un clan familiar, eres miembro de una familia y tú tienes una responsabilidad con esa familia y unas obligaciones, no solo unos derechos, ¿vale? Tus obligaciones pueden estar, por ejemplo, en una familia. Oye, a la hora de poner la mesa, hay que poner la mesa todos. No tú te vas a tu habitación y te encierras con el ordenador y cuando ya esté la mesa puesta, entonces bajas. No, perdona, tú tienes que saber, y si hay que ir a bajar al perro o hay que ir a comprar, tú tienes obligación conmigo de mantener tu habitación en orden. Y quiero, ¿por qué? Porque yo tengo que entrar a limpiar, o a lo mejor a ti te toca limpiar también, chico y chica, que a veces... También yo, que me vengo de una educación machista sobre todo, la que limpiaba era mi hermana. Mi hermana me escucha ahora mismo y dice, Ander, si tú no limpias nunca tu habitación. Pero claro, yo tengo 55 años. Pero tus hijos sí lo han hecho. Intento. Luego ya ellos hacen lo que quieran. Pero por lo menos entienden que hay una norma, que hay una disciplina. Hay una disciplina que redunda en intentar eso, ¿no? Y vale, y una disciplina era eso. Tu trabajo, hijo mío, es el estudio. Yo me voy a trabajar y fuera, me voy a un mundo hostil, porque vivimos en una sociedad muy hostil, de una jungla donde ahora mismo hay muchísima competitividad por todo. Ahora mismo hay una competitividad, te piden, tengo un amigo, se llama Juan de Dios, que es profesor de filosofía, él es un regalo para la educación. Es un chico que viene de la línea de la Concepción, ha recalado por motivos de amor, ha recalado aquí en Murcia. Pero él me cuenta la línea, un pueblo muy castigado por la droga, porque está al lado de Gibraltar y tal, pero me cuenta como un ejemplo de lo que es el trabajo de estos niños que no quieren estudiar. En el Burger King de su localidad es un trabajo muy duro estar ahí en la hostelería, quien lo sabe, quien lo ha probado lo sabe, ya le piden, al que entra, al aspirante, le piden el título de bachiller, o sea, ni siquiera la LOSE. Yo veo muchísimos niños que no quieren terminar la LOSE. Digo, pero criatura de Dios, ¿dónde vas? Sí, ni para el Burger King vas a poder. Por lo menos en la línea. El bachiller, 18 años de estudio, para poder decir, puedo trabajar aquí en unas condiciones laborales que, bueno, eso que cada uno imagine. Si eso ya pasa, ¿cómo se te ocurre? ¿No te das cuenta que sí, que a lo mejor sales del instituto sin ninguna cualificación laboral y vas a hacer los trabajos más duros al principio? Los trabajos de la hostelería, del campo, pero eso, hijo mío, desgasta mucho físicamente y emocionalmente. A lo mejor llega un momento en que tú quieres, porque tu espalda no aguanta estar agachándose a recoger lechuga, porque tienes una hernia. A lo mejor quieres, pero quiero otro trabajo. Y te dicen lo primero, títulos. Títulos. ¿Cuántos idiomas manejas? ¿Cuánto tal? Y no se dan cuenta. Intentamos decirle, alma de Dios, alma de cántaro, que estudiar es difícil, ya lo sé. Escuchándote me acuerdo de... Además estoy atando cabos, creo que lo hemos hablado tú y yo ya. Creo que yo fui una nini, ahora que lo estoy pensando. No existía, cuando yo era estudiante, no existía ese término, pero yo a la edad de 15, 16 años no quería estudiar. Me parecía que era un aburrimiento, me parecía algo tedioso. Y entonces, claro, pues me fui a trabajar. Sin titulación, lo único que nos quedaba, lo que bien estás diciendo, pues es trabajar de camarera. 4 meses me duró la hazaña. A los 4 meses dije que yo no iba a ser camarera. Además, en aquel momento, en una cafetería, no era ningún lugar pernicioso ni mucho menos, pero rubia ponme, rubia trae. Y dije, yo no voy a ser más rubia, mi nombre es Inma Jiménez,
Sí. Y cogí los libros, Arístides. ¿Te los comiste? No te haces idea de cómo cogí los libros después de esos 3-4 meses trabajando sin titulación alguna. Creo que eso podría ser una buena formación, una buena enseñanza. Debería estar vinculado a eso. A mí me pasó mi crisis vocacional porque estudiar es muy difícil. A mí me duró medio día, porque solo conseguí trabajo en un huerto cogiendo limones. A las 2 horas de tener todas las manos llenas de pinchas, de sangre y todo, aguantar a los profesionales del sector, gordo, estudiante, no sé qué, ese desprecio, ese reírse de mí y tal, decidí, lo mío son los libros. ¿Por qué? Porque físicamente no tenía esa capacidad, ni tenía... Y claro, algunos niños que tienen esa crisis, quizás les estaría bien conocer la realidad que hay ahí fuera. La realidad es información, lo único que puedes aspirar. Claro, y no desprecio ningún trabajo en absoluto. No, ¿vale? pero es una realidad. Pero que sepan y que aprendan que muchos de mis niños, sus padres trabajan en esas condiciones, que aprendan cuál es y que valoren a lo mejor el sacrificio cuando ven al padre o a la madre llegar reventados con las piernas llenas de varices, y que aprendan a saber y a lo mejor agradecen y no les tratan tan mal y no les hablan con tan poca educación como algunos veo que tratan a sus hijos y padres que tratan a los padres, perdón. Podríamos decir de alguna manera, bajo prescripción médica, cuando un nene dice yo no quiero estudiar, que esto es aburrido, decir, vale, pues vamos a trabajar. El problema es que se superprotegen. Ese es el grandísimo problema, los superprotegemos. Ya trabajará. Ya aprenderá la vida, ya enseñará la vida, lo superprotegemos, lo acompañamos, no sé. Yo cuando estudiaba, un padre no iba a un instituto, porque si tú tenías un problema en el instituto, lo tenías que solucionar, salvo que fuera una cosa flagrante, cuidado, yo no soy corporativista, ¿vale? Hay profesores que son impresentables, entonces esa gente sí que hay que... Pero cualquier cosilla me tiene venía profesor, no sé cuánto y tal, un padre no venía, si iba para allá se había pasado algo gordo, ¿no? Ahora hay padres que van a protestar ya eso hasta la propia universidad. Y hay gente que va con sus abogados. Pero vamos a ver, si yo no digo, si se da un caso de una persona que de verdad, por supuesto, ¿no? Pero a veces son cuestiones, pues que el niño no quiere estudiar, que el niño no sé cuánto, el profesor me tiene manía. Si el profesor tiene 200 alumnos, ¿tú crees? A lo mejor ni conoce tu historia. No, los protegemos, los acompañamos, los llevamos allí. Sí, que es amor, pero no estamos dejando que vuelen solos. La verdad es que la vida es dura, pero sin formación mucho más, y si encima no les dejamos que ellos mismos vayan tomando sus riendas. Arístides, no quiero dejarte ir esta noche sin que antes me hables de Gracias Grecia. Más de 700.000 visitas en YouTube, un vídeo que precisamente habla de toda tu pasión, que quizá podría también ser de testimonio para esos alumnos de cómo haces de tu pasión una profesión, de una profesión tu pasión, y al final toda tu vida gira de una forma así. Este documental también te valió el nada desdeñable reconocimiento de Ciudadano Honorario de la Isla de Quíos. ¿Cómo surge? Cuéntanos, háblanos de este maravilloso documental. Bueno, yo, ante todo, soy miembro de una asociación de profesores que hay en Murcia, de latín y griego, muy activa. Yo llevo viviendo de latín 32 años y dedicado al latín y al griego pues desde los 15 años, o sea, 40 años, porque tuve la inmensa suerte de tener un profesor fallecido hace muy poco tiempo, Raimundo Gómez Blasi, que era fundador de los Parramboleros. Y entonces nosotros lo que queríamos con este documental, porque estábamos cansados cuando viene un alumno a clase y te dice, tú eres profesor de latín y eso para qué sirve, y tú eres de griego y eso se habla todavía. Lo que queríamos simplemente es decirle, tú sabes lo que le debemos a Grecia. Por ejemplo, yo le debo mi nombre, Arístides es un nombre griego. Me llamo así porque mi padre se llama igual, no es casualidad. Por nada, ¿no? Pero a Grecia le debemos, entre mil cosas, le debemos la democracia. Atenas fue la que inventó eso. Democracia es una palabra griega, el poder del pueblo, ¿no? Frente a la aristocracia, que era el poder de los mejores, de los ricos. Está la democracia, le debemos el teatro, le debemos el cultivo intensivo del aceite, del vino. Y un médico, que parece una cosa totalmente de ciencias, un médico utiliza 75.000 palabras de origen griego, porque hubo un señor que se llamaba Hipócrates, que en el siglo V a.C. escribió una especie de enciclopedia y, por ejemplo, palabras como diabetes, análisis, diagnóstico, oncología, pediatría, son palabras griegas
todo eso podemos verlo en este maravilloso documental, pero ¿tú te imaginabas que llegaría tan lejos? No, porque eso fue el mérito del director. Es un chico de los Martínez del Puerto, Pedro Pruneda, un señor con una sensibilidad especial que estudió Bellas Artes y hace cosas audiovisuales. Hizo un simple trabajo de alumnos del Instituto Ingenieros de la Cierva, cortando con unos planos y una música que de repente eso lo subimos en diciembre de 2012, a los 2 meses lo subimos a YouTube, como una cosa hecha por una gente de Murcia muy simpática, muy profesional, porque Pedro es un profesional de la educación. De repente llega a Grecia y empieza Pedro a decirme, Arís, que tenemos 200.000 visitas en un día. Digo, ¿qué estás diciendo? Y claro, eso en Grecia empiezan a llamarnos, me llaman al instituto de la Embajada de Grecia. Que tú de repente estás en tu clase, te llama la conserje, que te están llamando el embajador griego en España. ¿Y tú, hola, qué tal? y yo, hola, que yo. Wow. Y bueno, y hacemos un viaje a Grecia con el equipo que hicimos esto, un viaje de turismo en las fiestas de primavera del 2013. Se enteran que vamos para allá y aquello fue pues parándote por las calles, los coches pitándote, gracias España. E improvisadamente nos reciben 2 ministros, nos recibe el ministro de Cultura y el ministro de Exteriores, pero que nos organizan una agenda. Nosotros, Pedro y yo, nos tuvimos que separar del grupo porque es que, no, perdona, que a las 11 tenemos recepción con el ministro de Asuntos Exteriores en el ministerio, allí al lado de la calle Reina Sofía, pues, precisamente. Y a la 1, de repente, a las 3 de la tarde nos encontramos con una rueda de prensa, con un montón de medios extranjeros, franceses y tal, con el ministro de Cultura. Y yo que soy un tío de huerta, yo menos mal que llevaba un chico que sí manejaba el inglés y que yo había preparado un discurso en griego, yo no sé griego moderno, por desgracia, pero había tenido la intuición porque sabía que íbamos a ir a una cena, que nos querían hacer una cena una gente de allí, los Rotary, y llevaba un discurso hecho, pagado a una traductora para que me lo hiciera, y menos mal, porque claro, de repente cuando me sueltan delante de unas cuantas cámaras como estas así, pero en directo, menos mal que saqué el discurso y pronuncié un discurso, bueno, y la gente llorando, en el sentido de decir, gracias España por recordarnos lo que somos, gracias por daros cuenta, vosotros, un instituto de la Huerta de Murcia, y por una cosa tan sencilla como mi padre siempre me decía, de bien nacido ser agradecido. Y eso es un colofón maravilloso en una carrera, ¿no?, enfocada y dirigida. ¿Sabes lo más bonito? Que, bueno, aparte de que en verano me nombraron ciudadano de honor de la isla de Quío, fui yo con mi mujer, ¿no? Eso fue una cosa solo, pero lo más bonito es que al acabar el curso, el embajador de Grecia nos invitó en su mansión, allí en uno de estos sitios de Puerta de Hierro, no sé qué, Wow. a 70 y tantas alumnos, profesores de Patiño. Sacamos un autobús, íbamos 60 y pico, y fuimos allí. Tú ves las caras de mis zagales de la huerta ahí, claro, una embajada es un sitio, no una embajada, sino la casa del embajador. Es un sitio donde ves fotos del rey, ves fotos del presidente de Estados Unidos, y ellos, y claro, y el embajador amabilísimo, fotografiándose con cada uno de esos críos que tú los ves, y allí que si todos los camareros con su levita y con su... Eso quizás fue maravilloso. Fuimos y volvimos en el día porque no teníamos dinero para quedarnos allí, ¿no? Una de las maravillas que te brinda la enseñanza. Arístides, no tenemos tiempo para más, pero sí quiero que me lances una última idea. Me hace mucha ilusión que hayas podido hablar de este documental, que además nos recuerda la importancia de la memoria, esa que parece que hay que abolir a toda costa y que creo que es negativo porque quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, como dijera Lincoln. Sí. Una visión positiva y esperanza. Podemos ver que realmente esta generación de ninis realmente encontrará o puede encontrar, hay excepciones buenas, puede encontrar su camino. Es un trabajo de toda la sociedad, no solo de los profesores, ¿vale? Y lo primero es para la próxima reforma educativa apartar a políticos y catedráticos de despacho de universidad que no saben la realidad de cuáles son la realidad en los colegios, en las escuelas, en los institutos, y dejar que los que están ahí sufriendo el día a día, no aquellos que están cansados de la tiza, desertan de la tiza y se van allí a ver si
No, los que están ahí, que ellos preparen la educación. Es igual, no sé, ¿quién sabe más de la seguridad en las calles? Pues yo creo que sabe mucho más que yo un policía que está pateando las calles a diario, un guardia civil que está en una situación. Yo no le puedo decir a ese señor cómo tiene que patrullar. Entonces, sí. Y ante todo eso, ¿no? Es una tarea colectiva, no es solo yo delego en los profesores y que me lo eduquen ellos, no. Bastante tiene un profesor con educar a sus hijos. Con lo suyo. Tiene. Aristides Mínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer, gracias Inma y gracias a todos el equipo. Gracias. Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. En honor a nuestro invitado terminamos con esta cita del filósofo griego Pitágoras, o como dice mi buena amiga Toñi, también docente, al arbolito hay que corregirlo cuando la rama es verde y flexible. Esta noche hemos aprendido algo todos, y es que nunca es tarde para recalcular nuestra ruta, nuestro camino. Si tú eres un joven y te encuentras precisamente en esa tesitura, si te parece tedioso y muy cansado estudiar, no te imaginas lo extremadamente agotador que te va a resultar la ignorancia. Piénsalo, y después de todo ya sabes, todo es posible si lo crees. Hasta la semana que viene.